Hola, en este video vamos a hablar de la clasificación de la literatura científica, tema que corresponde a la unidad 1. El contenido que vamos a desarrollar es ¿qué son las fuentes de información? ¿Qué son las fuentes primarias, secundarias? ¿Cuáles son las fuentes más importantes de información en química? Y otras fuentes de información. Vamos a comenzar hablando de las fuentes de información. Una fuente de información son todos aquellos recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o de tipo multimedia, de los cuales se pueden adquirir conocimientos propios del área, en nuestro caso, que nos van a servir para la química. Todas estas fuentes de información se pueden clasificar en primarias o secundarias. Vamos a ver en qué consiste cada una. Las fuentes de información primaria son todas aquellas que contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada previamente. Generalmente la información que se obtiene y que se puede clasificar como primaria son producto de un proceso de investigación o de una actividad de tipo eminentemente creativa. Generalmente estos datos obtenidos de primera mano por el investigador se presentan como artículos científicos, los cuales son recopilados y presentados en revistas, o también la información puede presentarse en forma de monografías, de tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales. Ninguno de ellos es interpretado previamente. Vamos a hablar un poco más en detalle de las revistas. Un ejemplo de los más importantes de fuente de información primaria. Revista en inglés es Journal. Este tipo de publicaciones han sido la sangre de la comunicación científica por siglos. Si nosotros uniéramos toda la información que se encuentra en la revista, perfectamente nos serviría como la memoria acumulativa de los procesos de investigación científica. Esto nos evitaría desarrollar trabajos que previamente ya han sido hechos. El proceso, básicamente, en una revista se puede entender como el punto de partida y a la vez el punto final de la investigación. ¿Cómo así? Cuando nosotros vamos a desarrollar un proceso de investigación, la primera tarea a llevar a cabo es la revisión bibliográfica, en la cual típicamente vamos a recurrir a las revistas. Una vez que tenemos la información, tenemos la posibilidad de con todos esos datos estructurar el proyecto, realizar en nuestro caso la parte experimental y publicar la información obtenida como resultado de ese proceso en una revista. Como podemos darnos cuenta, son el punto de partida y el punto final de la investigación. Hay una frase muy interesante en la que dice que los científicos debemos conocer la literatura de cada uno de nuestros campos lo suficientemente bien y leer continuamente para mantenernos actualizados. ¿Cómo ha sido la evolución de las revistas? Las revistas surgen en el siglo XVII, o sea, hace ya más de 300 años. Estas revistas permanecieron mucho tiempo sin ningún cambio. Un aspecto bien interesante es que las primeras revistas fueron publicadas en alemán. En esa época, este era el idioma oficial de la ciencia. En el siglo XX hay una serie de cambios. En primer lugar, hay una explosión muy grande en la cantidad y variedad de revistas especializadas. El idioma predominante es el inglés, con lo cual se convierte en el idioma oficial de la ciencia. Y a partir de los 90 aparecen los e-journals, o sea, la versión electrónica de las revistas que podemos conseguir en físico. Una revista electrónica o e-journal son los clones digitales de una revista impresa. De manera similar a las revistas físicas, se ofrecen como textos completos de los artículos y otros contenidos que pueden tener otro tipo de formato. Este tipo de presentación se pone muy de moda en los 90 a la par del desarrollo de la Internet.
la cual trajo profundos cambios en la manera como las revistas son presentadas al público y son leídas. ¿Cuáles son los formatos más comunes? Uno es el PDF, que es uno de los formatos que más se utiliza para la presentación y para la descarga, y el otro es el HTML, que es un documento de hipertexto. ¿Qué ventajas tienen las revistas electrónicas? Una de las más importantes es que el usuario que esté autorizado puede acceder al artículo a cualquier hora, sin importar que sea de día, de noche, incluso independiente del lugar. No se requiere ir físicamente a la biblioteca. La condición para tener acceso a la revista es estar autorizado, lo cual implica tener un login y un password sobre un servicio en particular. Otra ventaja es que en muchas oportunidades los editores publican versiones electrónicas con mucha anticipación, días, incluso semanas y a veces meses, antes de que la edición impresa salga al mercado. Otra de las ventajas es que estas revistas no se van a perder, nunca van a estar mutiladas como las versiones físicas y otra cosa que se va a evitar es que siempre van a estar accesibles, a excepción de que hayan cuestiones de tipo técnico. Una de las ventajas más importantes es que va a ser muy fácil buscar en el texto, ya sea directamente en la revista o a través de la base de datos en la cual se encuentra. Como este es un documento, nosotros podemos buscar términos específicos, ideas particulares, sin necesidad de tener que leer el artículo completo. Lo importante aquí es tener claros cuáles son los criterios de búsqueda. Pasemos ahora a las fuentes secundarias. Las fuentes de información secundaria contienen información primaria que ha sido sintetizada, reorganizada y procesada. Una fuente secundaria interpreta y analiza una fuente primaria. Componen la colección de referencia de una biblioteca y facilitan el control y acceso a las fuentes primarias. Generalmente consisten en resúmenes, compilaciones, listados de referencias preparados con base en las fuentes primarias. Uno de los ejemplos más importantes de información secundaria son los libros de texto. Estas son publicaciones de tipo unitario que contienen más de 48 páginas. Por definición, si una publicación tiene entre 5 y 48 páginas, se llama folleto. Este tipo de publicación, el libro, es muy importante. Por otro lado, tenemos algunas revistas de artículos. Porque, como vimos previamente, la gran mayoría de revistas se clasifican como fuentes de información primaria, pero algunas pueden ser secundarias, en particular cuando estas revistas publican documentos de revisión llamados reviews. Generalmente estas revistas son publicaciones periódicas en las que intervienen varios autores que son especializados en los temas y se publican con intervalos de aparición en diferentes fascículos o volúmenes. Durante un año se van a publicar varios fascículos, los cuales constituyen un determinado volumen. Otro tipo de información secundaria son los documentos de crítica literaria y comentarios. Este tipo de publicaciones en química no son muy frecuentes, pero en otras áreas como la literatura sí son muy importantes. Aquí se realiza un estudio de las características de los textos para luego difundir sus aciertos y sus fallos. El resultado supone una valoración positiva o negativa de la obra por parte de quien escribe la crítica. Es importante resaltar que la crítica literaria debe fundamentar sus afirmaciones positivas o negativas con conocimiento de causa. Otro tipo de fuente de información secundaria son las biografías. Estas son publicaciones en las que se relata la vida de una persona. Generalmente este tipo de documento es escrito por una persona diferente a la de la bibliografía. Un siguiente tipo de información secundaria son las enciclopedias.
que son obras compuestas por gran cantidad de información específica, la cual es escrita por expertos. Generalmente se trata de diversos tópicos, como puede ser información sobre personajes en documentos tipo biografía, información sobre países, información geográfica e histórica principalmente. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya gustado.